hermano fue por el mal camino, estuvo en drogas, en gangas, me le tiraron un tiro. Tú lo que quieres es que se anule el matrimonio de ella ¿con quién? ¿Con tu hermano? Con mi hermano Omar. Él está mentalmente incapacitado. Mire, doctor, él es la pasta mía. Mi pastel. Basta. Oye, ¿relaciones sexuales tienen? ¿Cómo que no, doctora? Si yo se lo hago de lo más riquísimo. Tú se lo haces a él. Sí. ¿Él a ti? No, él no. Hay un problema con el niño. Sí. Sí. Cuando me asomo por la ventana, que lo veo sentado, él masturbándose con los ojos virados. Mi hijo se masturba compulsivamente. Lo hace en todos lados. Estamos en la calle, ¿qué te pasa? No te Lo conseguí con el en la boca de mi sobrina. Dios mío, doctora. Es que no es ¿Y qué edad tiene la niñita? 8 años, 8 años tiene, Doctora, doctora. es que no es... Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor irlandés Oscar Wilde dijo: paradójicamente se llama matrimonio de conveniencia a un matrimonio entre personas que no se convienen en absoluto. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, con esa cita vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. El tiempo que me queda con la única familia que tengo, lo voy a recuperar. Las apariencias engañan y yo no voy a perder mi matrimonio por nadie. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas, doctora. Héctor, tú eres el demandante de este caso. Sí. Dime quién es Rachel, por qué la demandas y qué pides para resolver el conflicto. Okay. Rachel es la mujer de mi hermano. Yo lo que pido es que le hagan el annulment al divorcio de ellos, porque ese divorcio es falso. Like, No, espérate. que me den el Un divorcio. momentico. Aquí nada es falso. Espérate un momentico, no hable. Tú lo que quieres es que se anule el matrimonio. Sí, perdón, que se anule el matrimonio. Que se anule el matrimonio de ella ¿con quién? ¿Con tu hermano? Con mi hermano Omar. Con tu hermano Omar. Que Sí. se anule ese matrimonio Que porque se tú anule consideras ese que es matrimonio. falso. Sí, señor. Ok. ¿Por qué? Es falso porque él está mentalmente incapacitado y físicamente incapacitado. Aquí tengo una orden del médico que lo dice. Ok, bueno, a ver, acércame lo que tú tienes ahí del médico. Entonces tú has venido a demandar a la que viene siendo tu cuñada Sí, para anular el matrimonio. ¿Hace cuánto que ellos están casados? hace 4 años. Wow. Bueno, 4 años porque yo me acabo de enterar de todo esto. 4 años, doctor, hace y es una legal. semana. Ok. Ahora explícame los hechos, porque tú crees que... O sea, ante todo, déjame ver los papeles que dices aquí. Bueno, aquí dice que esta persona tiene una incompetencia mental, que el paciente está incompetente mentalmente, tiene una depresión profunda y tiene el desorden del estrés con ansiedad también. Sí, Dice aquí. ¿Qué edad tiene tu hermano? 33. Ok, perfecto. Y entonces está viendo... Bueno, ahora explícame los hechos del caso. A ver. Ok. Yo y mi hermano somos muy unidos. Ajá. Yo me crié en Nueva York, me tuve que ir para arriba, para Nueva York, y él se terminó de criar aquí abajo. Básicamente yo hice mi hogar allá, trabajé muy duro, tengo mi apartamento. Mi hermano fue por el mal camino, estuvo en drogas, en gangas, cosas así. Y de verdad que lo último fue, 4 años atrás, me le tiraron un tiro. Y me lo dejaron en silla de ruedas. Ok.
Pero lo que lo incapacitó a él fue el tiro este. Sí. Antes del tiro él estaba normal. Era una Estaba persona normal. capaz de todo. Sí. Ok. Entonces, cuando le tiraron el tiro, ya lo dejaron En silla de incapacitado. ruedas sí, y en silla de ruedas. mentalmente incapacitado. Sí. Ok. Entonces yo corrí para acá, le puse su apartamento, le pagué los biles, un apartamento para él, para que sea acomodado a él. Hasta le conseguí una señora para que viviera con él. Y lo cuidara. Y lo cuidara. Yo le pago $300 al mes a la señora para que me lo cuide a él. Que Ahí son los tienes- cheques estos que me son los diste cheques, aquí. sí. Este hombre es Que un hay- descarado, que hay doctora. varios $300 no alcanzan para nada. Ok, perfecto. Bueno, pero él recibió un cheque Interesado, también pero- por su Interesado incapacidad. eres tú, Interesado. descarado. Él recibió un cheque por su incapacidad. Sí. Claro, ok. O sea que los $300 suplementan lo que ya él recibe. Exacto. Ok, ¿qué pasó entonces? Ok, entonces yo, básicamente en buena fe, se lo dejé a ella. Yo me tuve que ir para atrás, tenía mi familia, mis hijos allá. Correcto. Y básicamente yo llamaba, todo estaba bien, vine como 2 o 3 veces, todo estaba bien. Lucía bien. Lucía bien, hasta que yo vine de sorpresa hace una semana para decirle que la casa estaba ready, que todo está bien. Hasta me iba a llevar a la señora. Y cuando entro al apartamento no encuentro ni mi hermano, ni a la señora. Lo que veo es esto, tirada esto eres ahí tú, ¿qué en te el pasa a ti? sofá, con blumes nada más. En mi casa. Como si fuera yo soy el que lo Oye, pago. en mi casa, que yo es la soy el casa que mía y pago de la mi renta. marido. Tú no pagas yo nada, soy el los que pago la 300 renta pesos ahí. viejos, No eso. tú. Pero Pero un sí, momento, para comprar entonces te la comida. encuentras a ella allí, que tú no la conocías. Yo no la conozco. ¿Y qué pasó? Bueno, le pregunto dónde está mi hermano, qué es lo que está pasando. Ella me dice, no, yo soy el esposo. Yo ni sabía ni que él estaba casado. So, después de presionarla, me dijo que él estaba viviendo con un muchacho en una casa en foreclosure en Opaloca. En una casa que está bajo remate. Sí, Ok. Ahí es donde él le gusta vivir, doctora. ahí es donde lo tiraste. No, ahí es donde él le gusta. Entonces, yo fui a buscarlo a esa casa y, doctora, yo traje un video porque yo no puedo explicar de todas las cosas que yo vi. No tienen muebles, no tienen electricidad. Ok, vamos a ver la evidencia de lo que tú viste. Vamos a ver, señor director. Pero imagínate tú una casa que está en remate, bajo remate. A él le mira. gusta vivir así. Ahí es donde lo tienen, Nosotros mira, no nos tiene entendemos así, electricidad, a él no le tiene gusta nada, eso. ni Tú no te comida. tienes que meter en eso. Pero Ni es una comida. persona que está mentalmente Tú que incapacitada. eres la mujer de él. ¿Cómo le puede gustar esto? Ah, bueno, doctora, nosotros entendemos así como pareja. A él le gusta andar con sus Sí, amistades. Por pero eso es una yo me lo persona voy a llevar, normal, tú vas a pero ver. como una La persona vida que no conmigo está va a ser normal Él mentalmente. sí está bien mental. Eso es invento de este. No, eso no es Se invento. pasó Míralo, 3 mira el años invento aquí ahí. sin- Bueno, Mira el esto invento es ahí. inhabitable, básicamente. Este lugar es un lugar básicamente inhabitable, está vacío. O sea que él no duerme dentro del departamento que tú estás pagando. No. Ok. La que está ahí, lo único que está ahí es eso. No, eso eres tú. Dime algo, ¿tu hermano habla? ¿Es coherente cuando habla? ¿Tiene el mismo Perfecto, entendimiento? doctora. Habla un poquito, entienden bien mal, like, el tiro de verdad que le hizo mal. Lo puso bien mal. Ok. ¿Cómo responde, Rachel? Mire, doctora, yo no sé a qué viene la demanda de este señor, que aquí tengo la evidencia de que nosotros nos estamos casados legalmente. Eso es un fraude porque él está Aquí incapacitado. nada es fraude. Ahora, ¿tú sabías que este muchacho era incompetente mentalmente? No, ¿Y por qué no lo sabías? porque cuando yo lo conocí, ¿Quién eres? O sea, la señora que lo cuidaba a él, ¿quién es? es ¿Tú mi la conoces? madre. Ah, es tu madre. Sí. O sea, tú eres la hija de la señora que lo cuida a él, o Sí. que lo cuidaba. Yo soy hija de la Muy señora bien. que lo cuidaba. Ok, a él. cuando tú lo conoces a él, Sí. tu mamá no te dijo que este muchacho tenía problemas. No, porque el problema es de que yo no lo conozco a él. Yo voy a ver a mi mamá al apartamento donde él rentó a mi mamá y al hermano. Ok. Y cuando nosotros nos conocimos, que yo vi al hermano, yo le expliqué de que yo era bailarina exótica y de que todos los hombres que yo conocía me trataban como si yo fuera una mujer de la calle. Él habló conmigo y a mí me gustó la manera de él expresarse, ¿entiende? Y me trataba como una dama. Y eso era lo que yo necesitaba, no que un hombre estuviera tratándome como si yo fuera cualquier cosa. Y él necesitaba una persona como yo que lo atendiera. Sí, pero y que le lo diera atendiera, pero caricia. tú no lo estás atendiendo, él está viviendo con un No, amigo. yo sí lo atendía. En si casos que nosotros están desde bajo nos fuimos- remate. Desde que nosotros Lo nos estás fuimos nos atendiendo, gustamos, ¿por qué está tan doctora. mal? Eso Pero, fue amor vamos. a primera vista. Oye, ¿relaciones sexuales tienen? ¿Cómo que no, doctora? Si yo se lo doy de lo más riquísimo. Tú se lo haces a él. Sí, ¿Él a ti? no, él no. Él no hace nada. No, él no. Él está para... ¿Y tú contenta con eso? Feliz. Vuelve al podio.
Gracias. Voy a hacer un corto receso. Ya sé que hay testigos en el caso, ¿correcto? Sí. ¿Sí? Ok. Y yo espero que tu hermano haya venido porque yo realmente necesito conocerlo a él. Regresamos después de este corto receso. Omar es una persona que es adulto, se va con los amigos porque le gusta la droga, le gusta A él le la gusta. bebezón. A ella no le gusta tomar, a mí me gusta tomarla, salir. Te pierdes 3 días, te vas con otros hombres, haces lo que a ti te da la gana y puedes decir que estás con Omar y que no estás con... Ah, esto es un desparpajo de porquería. Caso cerrado. Rapidito le voy a explicar que Belia es una niña desde que nació con leucemia anemia aplasia. Eso es un tipo de leucemia y donde los médicos solamente me daban 13 días de